Este ejercicio también es un sistema que está en equilibrio. Bueno, vamos a ver qué dice el enunciado. El enunciado dice que 3 objetos están conectados sobre una mesa, como se muestra en la figura. La mesa es rugosa y tiene un coeficiente de fricción de 0.35, es decir, ese es un primer dato. En este caso, el coeficiente de fricción es 0.35. Los objetos tienen masas de 4 kilogramos, 1 kilogramo y 2 kilogramos, como se muestra. Entonces, en este caso, vamos a dar los nombres acá de M1, M2 y M3. Bien. Entonces, con estos datos ya conocidos, dice además que las poleas son sin fricción, no tienen fricción. Dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Posteriormente, determinar la aceleración de cada objeto y su dirección. Y determinar finalmente las tensiones en las 2 cuerdas. Bueno, la primera parte es dibujar los diagramas de fuerza sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a utilizar precisamente este dibujo para lograrlo. Bueno, entonces tenemos este primer cuerpo. Vamos a dibujar aquí un diagrama de cuerpo libre. Simplemente vamos a crear o vamos a dibujar un plano cartesiano que tiene como referencia el centro de masa de este objeto. Entonces, listo, tenemos el eje X y ahora vamos a dibujar el eje Y. Entonces ya está. Tenemos el eje X y el eje Y. Este es el eje X para este cuerpo y este es el eje Y para este mismo cuerpo. Bueno, ahora las fuerzas que intervienen en ese cuerpo, para hacer el diagrama simplemente dibujamos las fuerzas que intervienen. En este caso podría ser, entonces, la tensión, la cuerda tiene una tensión y está actuando en este sentido, y el peso del bloque que está acoplado. Noten que no existen fuerzas laterales y no existe ninguna otra fuerza. Si el sistema está en equilibrio, aquí dice, el enunciado dice que determine la aceleración, significa que el sistema no está en equilibrio, ¿no? Entonces tenemos que asumir el sentido de movimiento. Entonces, noten que la masa 1 es más pesada que la masa 3. Como la masa 1 está sobre una superficie horizontal, ella no genera movimiento en sentido horizontal. Los responsables del movimiento son el peso que actúa sobre la masa 1 y el peso que actúa sobre la masa 3. Entonces, como la masa 1 tiene mayor, es decir, es una masa mayor, genera mayor fuerza que M3. Es lógico asumir, pues, que el sentido, que la dirección en que fluye o que se mueve el objeto es hacia abajo. Entonces, vamos a asumir, esta es la dirección del movimiento. Entonces, si este cuerpo se mueve abajo, como está ligado a las demás por las cuerdas, sería lógico pensar que este cuerpo se mueve hacia la izquierda. Es decir, este sería el sentido de movimiento para este cuerpo, y este cuerpo, tomando esa misma iniciativa y siendo consistente, este generaría un movimiento hacia arriba, ¿no? O sea, estaremos asumiendo que el cuerpo se mueve acá. Si esa suposición es correcta, las matemáticas me darán la razón. Entonces aquí ya dibujamos una tensión, vamos a decir que esta cuerda genera una tensión T1, ¿no? Por lo tanto, aquí está el diagrama de fuerzas para la primera, es decir, T1 y el peso, en este caso, masa 1 por gravedad. Esas son las 2 fuerzas que aplican acá. Bueno, para este objeto que está aquí, entonces hacemos lo mismo. Vamos a dibujar en el centro de masas. Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano que atraviese ese cuerpo, tanto en sentido horizontal, que sería el eje X, como en sentido vertical, que sería el eje Y. Bueno, noten que aunque el centro de masas no está necesariamente donde están aplicadas las tensiones, se asume que este cuerpo es lo suficientemente pequeño como para que no se produzca rotación. Nosotros podemos trasladar las fuerzas de las cuerdas aquí al centro de masa. Entonces, vamos a dibujar, pues, la tensión debida a esta cuerda, o sea, sería producida por esta, y la tensión en esta cuerda. Además, tenemos una fricción. La fricción es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, es lógico suponer que si hay una fricción, ¿no?,
como en efecto lo es, esta se va a oponer al movimiento, por eso la dibujamos en ese sentido. Entonces para nosotros eso es lo que hay. Además tenemos el cuerpo, tiene una masa aplicada hacia abajo, es decir, la fuerza del peso actúa hacia abajo, mientras que la fuerza normal, ya que el cuerpo está sobre una superficie de sustentación que lo está manteniendo en ese punto, debe existir una fuerza normal. Entonces hemos dibujado las 1, 2, 3, 4 y 5 fuerzas que actúan sobre la masa 2. Bueno, por lo tanto, entonces nosotros decimos que aquí tenemos la fuerza normal que hace la mesa sobre el cuerpo. Tenemos una tensión que vamos a llamar T sub 2, que corresponde a esta cuerda, y una tensión T sub 1 que tiene la misma magnitud que tiene la tensión en este punto, porque se trata de la misma cuerda. Además, como las poleas no ejercen fricción, esa tensión será constante en todos los puntos, pero se sentirá diferente o en dirección distinta en los puntos de aplicación. En este caso la tensión jala del cuerpo en este sentido, T1, y la tensión de esta cuerda jala en el sentido opuesto. Tenemos aquí la fuerza normal y aquí tenemos el peso de la masa 2, que es masa 2 por gravedad. Bueno, finalmente vamos a hacer circular por aquí, atravesar, bueno, el rojo, no que he utilizado el rojo. Entonces vamos a utilizar aquí un eje de referencia, que en este caso sería el eje Y, y vamos a atravesar aquí un eje X. Listo, entonces tenemos eje Y y eje X. Las fuerzas que actúan sobre la masa 3 las podemos concentrar en el centro de masa. Por ende, estaríamos hablando de la tensión de la cuerda que lo sostiene, estamos teniendo la misma tensión, y el peso de ese objeto, su peso que aplica hacia abajo. Por lo tanto, las fuerzas que existen acá son esta tensión, esta tensión que llamamos T sub 2 y este peso que es masa por gravedad. No existen otras fuerzas, solo esas dos. Bueno, listo. Una vez que hemos definido, dibujado el diagrama de cuerpo libre, que es especificando las fuerzas que actúan en cada cuerpo, ya podemos proceder a resolver la primera parte. Entonces, tenemos como dato conocido el coeficiente de fricción. La fricción fue una de las fuerzas que no dibujé acá, pero aquí la coloco, F minúscula R, para indicar que esa es la fricción. Entonces, se me pide determinar la aceleración de cada objeto. Como todos los cuerpos están ligados a través de cuerdas, entonces todos se miden con la misma magnitud de aceleración. Se mueven en direcciones distintas, pero con la misma magnitud de aceleración. Entonces la aceleración para todos es la misma magnitud. Procedemos entonces para el cuerpo 1, entonces para T sub 1, si nosotros miramos aquí el diagrama de cuerpo libre, estamos asumiendo que se mueve hacia abajo, ¿no? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Las fuerzas que actúen a favor del movimiento, yo voy a tomarlas como positivas, y las que se opongan al movimiento, para mí van a ser negativas. Entonces, en ese orden de ideas, el peso favorece el movimiento. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es sumatoria de fuerzas en Y, ya que no se puede hacer sumatoria en otro sentido. Entonces, porque no hay fuerzas en sentido horizontal, entonces solamente actúan fuerzas en sentido vertical. El peso favorece el movimiento porque va en el mismo sentido del movimiento, ¿no?, del que yo asumí. Y en sentido opuesto estaría la tensión 1. Como aquí sí hay fuerza resultante de aceleración, entonces eso debe ser igual a masa 1 por aceleración, es decir, la fuerza resultante según la segunda ley de Newton, con la aceleración que tiene la misma magnitud con la que aceleran los demás cuerpos. Entonces, acá al sustituir, si yo sustituyo los valores dados aquí, tendríamos que aquí son 4 kilogramos por la aceleración, eso va a estar dado en Newton, menos la tensión 1 debe ser igual a la masa 1, 4 por la aceleración. Noten que yo no estoy utilizando unidades, porque yo tengo claro que al utilizar unidades del sistema internacional, automáticamente las variables darán también en unidades del sistema internacional.
De esa forma, hago la operación aquí de 4 por 9,8. Entonces, 4 multiplicado por 9,8. Y eso me da 39.2. Eso es, como es una fuerza, eso es Newton, pero yo no le voy a colocar unidades hasta el final. Y esta vamos a decir que es la ecuación 1, la primera ecuación, porque corresponde a la masa 1. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer el mismo análisis para el cuerpo 2. Entonces acá ya tenemos que decir que para T2, o para M2 más bien, para la masa 2, noten que aquí sí tenemos fuerzas que actúan tanto en X como en Y. Entonces tengo una fuerza, o dos fuerzas, tres fuerzas que actúan en el eje X y dos fuerzas que actúan en el eje Y. Voy a empezar con el eje Y porque el sistema es más sencillo de calcular, ya que no hay movimiento sobre el eje Y, el movimiento ocurre solamente en sentido horizontal. Y en Y tenemos dos fuerzas, la normal, que actúa en sentido positivo hacia arriba, y el peso, que actúa hacia abajo. Como el sistema está en equilibrio, es decir, no hay resultante sobre el eje Y, eso tiene que ser igual a 0. Al despejar aquí, la normal me da igual a masa 2 por gravedad. Despejo entonces el valor. La normal es la masa 2 según vemos es de 1 kilogramo, entonces es 1 por 9.8, eso va a dar en Newton porque es una fuerza, ¿cierto? Entonces simplemente me da que la normal es 9,8 Newton. ¿Listo? Y ahí ya tengo una expresión que puedo utilizar como paso intermedio. Entonces voy a utilizar este resultado por una sencilla razón. Porque ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en X para la masa 2. Entonces la masa 2, vamos a hacerle sumatoria de fuerzas en X. En X sí hay resultante. Va a ser igual a masa 2 por aceleración. A ver, recuerden que yo estoy tomando como positivas aquellas fuerzas que favorecen o van en el mismo sentido que el movimiento, y negativas las que vayan en contra. Entonces, como en el eje X sí hay movimiento, entonces vamos a tomar como positivo el movimiento hacia la izquierda, las fuerzas que apunten hacia la izquierda, solo porque hacia allá tiende a moverse el sistema, ¿no? En este caso la masa 2. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje X? Analicemos acá. Entonces, ayudando al movimiento está la tensión 1, y la fricción y la tensión 2 van en contra del movimiento. En este caso tenemos tensión 1 menos la fricción menos la tensión 2. Eso tiene que ser igual a masa 2 por aceleración. Recordemos que la fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Es una ecuación que relaciona siempre, ¿no? Fuerza normal por fricción es la fricción. Coeficiente de fricción y fuerza de fricción no son iguales. Son dos cosas totalmente distintas. El coeficiente de fricción es un indicador de la razón que existe entre la normal y la fuerza de fricción. Es una relación, pero la fuerza de fricción es distinta. De hecho, ya aquí tenemos el dato de valor de μ. Si nosotros hacemos el reemplazo o la sustitución, quedaría T sub 1 menos la fricción, que desde el principio nos dijeron que el coeficiente de fricción era de 0,35, multiplicado por la normal, que es de 9,8, sin unidades porque estoy trabajando en sistema internacional. Es decir, para facilitar mis cálculos y no hacer más complejo el cálculo, yo sé que si trabajo todo en unidades del sistema internacional, las respuestas también me darán en unidades del sistema internacional. En este caso, masa 2, la masa 2, que es 1 kilogramo, multiplicado por la aceleración. Entonces, hacemos estas operaciones. 0.35 dividido entre, multiplicado por 9,8. Entonces tenemos 3.43, ¿no? Entonces aquí sería T sub 1 menos
3.43. Porque 1 por A es A, ¿cierto? Hagamos una mejor redistribución de esto. Sería T sub 1 menos T sub 2 menos 3.43 igual a A. Bueno, esa va a definir entonces mi segunda ecuación. Ya no puedo hacer más. Simplemente trazo ahora esta línea. Esta sería la ecuación 2, porque es la ecuación que define el movimiento de la masa 2. Bueno, volvemos otra vez acá. En este caso, ahora estamos viendo la masa 3. La masa 3 solo tiene dos fuerzas que actúan en sentido vertical. La tensión 2 a favor del movimiento y el peso de la masa 3 en contra del movimiento. Entonces, aquí replanteamos nuevamente. Entonces, las fuerzas que actúan son a favor y en contra. Noten que aquí ni siquiera me molesté en clasificar qué sumatoria de fuerzas hay en 0, en X, o qué sumatorias hay en Y, porque solamente hay fuerzas actuando en sentido vertical, por lo que automáticamente ya defino que hay sumatoria de fuerzas en Y y que eso produce una fuerza resultante que es M3 por aceleración. Entonces, simplemente sustituimos valores, en este caso T sub 2 menos la masa 3, que es 2 kilogramos por la gravedad, debe ser igual a 2 por A. Esto da 19.6 igual a 2A. Realmente no hay nada más que hacer acá, simplemente procedemos entonces. Esta sería la tercera ecuación. Listo, tenemos nuestra tercera ecuación. Entonces, esas tres ecuaciones es un sistema 3×3, donde se tienen tres incógnitas, las dos tensiones y la aceleración. Entonces, podemos mirar acá cómo están relacionadas esas ecuaciones. Entonces, si nos damos cuenta, la ecuación 1 y la ecuación 2 tienen en común la aceleración y la tensión 1, ¿no? Entonces, yo podría extraer otra ecuación si combino la ecuación 1 y 2. Entonces, aquí ya puedo proceder. Sumando la ecuación 1 con la ecuación 2, es decir, tomando esta ecuación y operándola algebraicamente con esta, entonces simplemente tendríamos esa es la ecuación 1. La ecuación 2, entonces T1 es positivo, simplemente la estoy reorganizando. T2, que no lo conozco, en este caso T2 quedaría por acá, negativo, y un valor independiente, un término independiente que vale menos 3.43, que todo eso debe ser igual a aceleración. Bueno, aquí ¿qué ocurre? Voy a redistribuir esto mejor. Es decir, acá. Es decir, esto lo voy a extender un poquito para que me quede coincidente término a término y yo pueda hacer la operación más fácil. Entonces aquí ya daría, por ejemplo, 4A, ¿cierto? Trazamos una línea aquí y empezamos a operar término a término. Entonces, entre estos dos, 39.2 menos 3,43, vamos a ver qué resultado tenemos. Entonces, 39,2 menos 3,43. Eso me da 35,77. Es decir, da un valor positivo de 35,77.
Y aquí vemos que menos t sub 1 con más t sub 1 se cancela, dejando únicamente a t sub 2. Y que esto es igual 4a y a da 5a. Listo. Ahí ya tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas. Entonces en este caso vamos a llamar a esta ecuación esta sería la ecuación 4. Bueno, entonces, notemos que la ecuación 4 tiene dos incógnitas, t sub 2 y aceleración, que son las mismas incógnitas que tiene la ecuación 3. Entonces, esto sugiere que podemos combinar la ecuación 3 y la ecuación 4 para obtener otra. Entonces, en este caso, pues simplemente esta misma ecuación, entonces a la ecuación 4 sumar la ecuación 3. Entonces la ecuación 4 es esta. Entonces esa es la ecuación 4 y la ecuación 3 es esta. Menos 19.6. Entonces lo que voy a hacer es reorganizar términos para que queden correspondientes, ¿no? Si ustedes miran acá, pues, por ejemplo, aquí tenemos que t sub 2 menos 19.6. Entonces aquí organizaríamos positivo. Entonces aquí quedaría más t sub 2. Aquí queda menos 19.6 y que esto es igual a 2a. ¿Sí? Verifiquemos. Ustedes pueden verlo acá, ¿no es cierto? Aquí está. Bueno, entonces haciendo eso, ya podemos hacer la operación entre estos elementos. Hacemos la operación, trazamos la línea para obtener los siguientes resultados. Entonces, primero operamos estos dos números. Entonces, 35, 77, menos 19, 6, es igual entonces a 16.17. Bueno, T2 se cancela con este más T2, porque aquí uno está restando y otro está sumando. Eso me permite cancelarlos mutuamente y hace que 5A y 2A sea 7A. Noten que aquí ya se desapareció la incógnita T sub 2 y me queda solamente la incógnita A, de donde ya puedo despejar A. Entonces, por ejemplo, acá a 16,17 pasa a dividir 7 y eso me tiene que dar A, donde A es la aceleración. Y como toda está en unidades del sistema internacional, lo único que tengo que hacer es la operación, ¿no? Entonces, adelante, simplemente hacemos 16.17 dividido en 7. Tenemos 2,31. Ahora viene, ese es un número, tengo que asignarle una unidad. Como estamos en el sistema internacional, perdón que se me fue, 2,31, ya. 2,31. Y como es una aceleración en el sistema internacional, es metros sobre segundo cuadrado. Esa sería la aceleración y ahí contestamos ya la parte A. Listo, ya resolvimos la aceleración. Eso correspondía al numeral A. Bueno. Luego, determinar las tensiones. Ahora. Entonces, como ya conocemos a, podemos, por ejemplo, ya sea en la ecuación 4 o en la ecuación 3, sustituir A para hallar el valor T sub 2, que se supone debe ser el mismo con cualquiera que yo utilice. Entonces, por ejemplo, si utilizo la ecuación
la ecuación 3. La ecuación 3 dice que T sub 2 menos 19.6 era igual a 2A. Entonces, sustituyendo, que una vez más yo opero sin unidades porque al final asigno las unidades de acuerdo a la variable que yo esté despejando. En este caso, como voy a hallar la tensión, eso va a dar en Newton. Entonces hacemos la operación. Entonces, precisamente 2.31 y esto multiplicado por 2. 462, ¿no? Ahora, esto que está restando pasaría a sumar. Listo. Y ahora sí, al resultado, entonces 462 más 19,6 nos da 24,22 y las unidades de la tensión, por ser una fuerza, sean en Newton. Entonces ya tenemos la tensión 2. Ya tenemos la respuesta. Para hallar la tensión, uno entonces puede utilizar cualquier ecuación donde esté T2 y A, es decir, tensión 2 y aceleración, y resolver. Por ejemplo, aquí está fácil, la primera, porque conozco ya aceleración, entonces puedo hallar la tensión 1 en términos de la aceleración. Escribimos entonces. Ahora. Entonces teníamos nosotros 39,2 menos T1 igual a 4A, ¿cierto? T1 no se conoce, entonces quedaría 39,2 menos 4A igual a T1. ¿Qué fue lo que hice acá? Pasé T1 que estaba restando a sumar y 4A que estaba sumando lo pasé a restar. Esto con el objetivo de dejar a T1 solitario y poder hacer las operaciones entre lo que está acá. Entonces 39.2 menos 4 veces la aceleración, si la aceleración es 2.31, vamos a ver qué nos da T1. Entonces 39, vamos a hacer esto de una vez, es decir, una buena calculadora me permite hacer las operaciones de una vez. Entonces 39,2 menos 4 que multiplica a 2.31 me da 29,96, casi 30, ¿no? Entonces podemos decir que el resultado final es que T1 da 29,96 Newton, porque estoy hablando de una fuerza. Y ahí ya determiné la otra tensión. Y eso termina el ejercicio.